Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente jueves. Un gusto saludarlos. Eh, este, este taller o este mini taller del mes de julio, ya saben, son actividades que estamos realizando o que estoy realizando, parte de la iniciativa Crecemos, con la finalidad de difundir algo de información que pueda ser útil, ya sea para ti de manera personal o por alguien que conozcas. Y el día de hoy pues estamos revisando una parte o algo que me pareció interesante. Fue una propuesta que nos llegó por ahí a las redes sociales, que tiene que ver con cómo manejar el estrés postraumático, qué significa este tipo de padecimiento y qué podemos hacer en caso de que detectemos que alguno de nosotros tenemos algún signo o síntoma de esta situación. Entonces, como siempre, pues saludarlos, darles las gracias a las personas que han estado al pendiente de este proyecto, al igual que han estado pendientes del podcast. Por ahí ya tuvimos la finalización de lo que fue la revisión de las habilidades sociales. Espero que les haya sido de utilidad. Y pues vamos a comenzar. Les recuerdo, mi nombre es María Elena Ibarra Santa Cruz, yo soy psicoterapeuta y vamos a tratar de abordar un poco acerca de este tema. Si alguien tiene dudas, pues ya saben que nos la pueden dejar en nuestros comentarios para que vayamos discutiendo un poco acerca de este tema. ¿Por qué surgió esta idea? Bueno, creo que desde el año pasado o ya anterior a este habíamos tenido muchas situaciones de estrés, habíamos tenido muchas situaciones catastróficas o hemos estado viviendo una serie de situaciones catastróficas que desgraciadamente nos han llevado pues a sacar herramientas o situaciones que a lo mejor en un momento dado de nuestra vida pues no creímos que íbamos a necesitar. La cuestión del estrés postraumático, vamos a verlo ahorita, se puede ver de diferentes maneras. A veces normalizamos algunos de estos síntomas y algunas veces también damos por hecho que pues así es la vida o que así está bien, pero en realidad son cosas que pueden ir desgastando nuestra calidad de vida de una manera pues muy rápida o incluso pues muy cotidiana. Entonces vamos a ver lo primero, lo que sería ¿qué es un estrés postraumático? Bueno, son una serie de signos y síntomas que aparecen después de haber experimentado una situación de crisis. Los signos y síntomas no aparecen inmediatamente después del suceso. Muchas veces estos síntomas aparecen meses después, años después, y depende muchísimo de los recursos de la persona, depende muchísimo de la situación que se haya presentado, y esta serie de signos y síntomas puede que a lo mejor enmascaren otro tipo de cosas. O sea, a lo mejor alguno de ellos yo lo tomo desde otra situación pensando que a lo mejor es por, ay, es que me enfermé por eso. Ay, es que pues siempre me ha dolido la cabeza. Ay, es que siempre tengo esta situación, entonces pues no es algo extraño, puede pasar desapercibido, pero llega un momento en que empieza a afectar nuestra cotidianidad, cuando entonces empieza a haber focos de alarma. Recordemos que existen diferentes tipos de crisis y cada crisis pues nos va a hacer reaccionar de diferente manera. Hay algunas crisis para las que ya estamos preparados de cierta manera, sin embargo sigue provocando incomodidad o siguen provocando a lo mejor situaciones que no son tan agradables. Pero también hay crisis que son totalmente inesperadas y que entonces sacan recursos de nosotros que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos, o incluso recursos que creíamos que podíamos utilizar en esas instancias resulta que no salen o que no son, no se dan en ese momento, y entonces viene muchas situaciones, emociones, sentimientos, pensamientos respecto a esta situación. Hay algunas crisis a las que nos hemos adaptado, ahora sí que para no sentirnos fuera de, sin embargo no significa que sean adecuadas, no significa que esté bien. Hay una frase que dice la gente de, es que le gusta la mala vida. Pues no debería de ser así. Normalizar este tipo de comportamientos o estar sometido bajo este tipo de sintomatología ya no debería de ser considerado como normal. Debe de ser considerado como algo patológico que en algún momento va a afectar mi calidad de vida y que a lo mejor ahorita no, o a lo mejor de verdad me estoy acostumbrando tanto, pero en algún momento va a tener su consecuencia. Entonces es importante que aprendamos a visualizarnos, que aprendamos
a conocernos y que aprendamos a detectar cuando hay algo que se está saliendo fuera de control. Estas crisis, vamos a ver que son situaciones que desequilibran a las personas o a los sujetos. Pueden tratarse de situaciones en las que se haya sometido a una gran cantidad de estrés, ya sea periodos de corto o largo tiempo. Por ejemplo, existen crisis de vida que tienen que ver con nuestro andar cotidiano, por ejemplo, casarse, vivir en otra ciudad, cambiar de trabajo, tener hijos, salir de la escuela, graduarte, tu primer empleo, etcétera. Y estas crisis a lo mejor, pues la mayoría ya las hemos estado esperando, sin embargo, pues no estamos al 100% preparados para ellos. O hay crisis en las que vemos o experimentamos esta sensación de muerte o este peligro a la muerte demasiado latente, ya sea para alguno de nosotros o para una persona cercana. Por ejemplo, un accidente automovilístico donde a lo mejor a mí no me pasó nada, pero mi papá o mi mamá estuvieron involucrados. Algún accidente de trabajo donde yo vi como un compañero tenía, no sé, casi se mocha la mano. Las crisis también pueden ser, por ejemplo, guerras, donde pues obviamente constantemente o todo el tiempo estás con esta situación del estrés o del miedo a perder la vida. Desastres naturales como los que hemos vivido aquí en México, como los terremotos, las inundaciones, los huracanes, accidentes laborales o situaciones de forma delictiva. En situaciones de forma delictiva me refiero a, por ejemplo, asesinatos, presenciar, no sé, una violación o ser víctima de una violación, un secuestro, etcétera. Entonces, todas esas crisis, la mayoría tal vez de nosotros no andamos pensando todo el día en esto, ni es como que, ay, veo yo cómo reaccionaría si me pasara esto. Sin embargo, son situaciones que van a generar en nosotros un cierto displacer, van a generar angustia, van a generar miedo, van a generar pensamientos de que pues esto ya va muy mal, nuestros recursos no siempre salen a relucir en estas situaciones o en estos momentos. Ya a veces podemos creer que vamos a actuar de cierta manera, pero ya estando dentro de la situación resulta que a lo mejor me quedé parado, a lo mejor me reaccioné de una forma con llanto, a veces no reacciono, no digo nada. Y entonces las crisis realmente es algo que viene a desincomodarnos totalmente y a desestructurarnos. Hay crisis, por ejemplo, como la muerte de un familiar o un accidente que a lo mejor no parecieran tan graves porque pues pasan diario. Sin embargo, pues eso nos va desestructurando porque a lo mejor era mi familiar y yo no lo esperaba, o pues lo doloroso que es para nosotros a veces afrontar la muerte de alguien. Entonces, todas estas crisis nos van a desequilibrar, nos van a sacar de nuestra zona, digamos, cotidiana o de confort. Hay situaciones en las que puede ser muy espontáneas, por ejemplo, a lo mejor solo fue un momento, fue un ratito, pero también hay situaciones de crisis que se van alargando con el tiempo. Por ejemplo, el acoso laboral es algo que es sistemático. Y entonces, esa crisis de todos los días llegar al trabajo, a que te maltraten, a que te griten, a que te insulten, pues se va volviendo una agonía constante de pues, todos los días, y a lo mejor solo descansas fines de semana, pero de todos modos el lunes otra vez empieza. O si tienes también trabajos, esto va para las personas que tienen trabajos de alto impacto, por así decirlo, de alto riesgo, que constantemente están viviendo o viendo personas en peligro, doctores, enfermeras, paramédicos, bomberos. Entonces constantemente tienen esta situación pues ahí cerca, y a lo mejor sí llega un punto en el que se logran acostumbrar, pero sin embargo pues no se puede perder la parte humana, no se puede quitar la parte humana, y que al final todos somos sensibles pues a las pérdidas, al dolor ajeno o al dolor de otro ser humano. Entonces la crisis va a ser esto. Entonces imagínense ustedes una crisis, a veces no tiene que ser necesariamente una crisis muy grande, solo una crisis y que me haya desestabilizado o me haya sacado un poco de esta zona segura que yo tenía. El estar sometido, yo les decía, constantemente a situaciones de estrés también puede generar este padecimiento, lo que hablábamos acerca del acoso laboral, el acoso sexual, o en su caso, cuando tenemos personas que están sometidas constantemente a situaciones de violencia. Por ejemplo, mujeres que viven todos los días con su agresor, que todos los días están con el miedo de que mi agresor llegue, esté enojado, esté molesto y otra vez me vaya a golpear.
o que hoy otra vez se haya puesto celoso, celosa y entonces vaya a tratar de hacerme daño o lastimarme. Esta parte a veces no es algo tan común o vamos, lo normalizamos, pero es algo muy común y que a la larga va a generar también ciertos padecimientos de los que vamos a hablar más adelante. Les decía, en el ámbito laboral estamos hablando del término de burnout, que se refiere a esta serie de signos y síntomas que debido a las cargas exageradas de trabajo y a la normalización del trabajar, ahora sí que ponte la camiseta, en jornadas extendidas donde no respetamos los descansos de las personas, la vida privada de las personas, y entonces las vamos sometiendo en constante estrés. Ahorita pareciera que a lo mejor no, pero todos en la pandemia creo que sufrimos un poquito de esto porque tuvimos que adaptarnos muchísimo a las jornadas laborales. Hay quienes pues tenían antes un horario muy estricto y ahora resulta que ese horario ya ni siquiera existe. El estar llamando, mandando mensajes o correos fuera de las horas de trabajo porque, pues está en su casa, pues sí está en su casa, pero también tiene más cosas que hacer, tiene familia, tiene hijos, tiene esposo, tiene a lo mejor otras ocupaciones y hobbies y no estamos respetando esos espacios, los estamos invadiendo. Por lo tanto, las personas también ya están generando cierta sintomatología referente a toda esta carga de estrés, al no poder despegarse del teléfono, al no poder despegarse de la computadora, al estar siendo exigidos a deshoras solo porque está en su casa y no respetar también los límites pues de la salud mental. O sea, no tanto de otro tipo, sino simplemente de la salud mental. Entonces estas crisis, si se fijan, o sea, no estamos hablando de que a todos nos tienen que asaltar, no todos tenemos que vivir un terremoto para desarrollar esta sintomatología, y esta crisis nos puede llevar de verdad a muchas reacciones que a lo mejor en un principio por la adrenalina, por el sacar la situación adelante rápido, no presentamos, pero con el tiempo empezamos a tener este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver cuáles sería, bueno, en este caso quiero hacer un poco de énfasis en la relación que existe del estrés postraumático con situaciones de violencia, porque de hecho por eso fue la razón por la que llega este tema con nosotros, y es una persona que ha estado sometida constantemente a esta parte de la violencia. Uno podría decir, ay, es que está acostumbrada, es que no pasa nada, es que pues qué le va a pasar a esta persona si de todos modos ya siempre ha vivido ahí, siempre está en esa presencia. La realidad es que las personas que viven violencia, imagínense el miedo constante de saber si tu pareja va a llegar de buenas, de malas, celoso, no celoso, contento, estresado, o cómo va a llegar. Y entonces, después de quienes logran salir de estas situaciones, sucede mucho que o reviven constantemente los eventos de violencia, ya sea violencia sexual, violencia física, o pues los estragos que deja la violencia psicológica. Existe un miedo constante a ser agredidas de nuevo o a ser agredidos de nuevo. Hay como una desconfianza general. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual o el abuso sexual callejero, pues en la comunidad se busca como este miedo a salir a la calle sola o estar de noche tú sola en casa, porque tienes esa idea de que algo malo va a pasar. Hay una tristeza muy profunda, porque pues todas estas situaciones van dejando una huella. Entonces siento que ya no valgo, siento que no lo merezco, me empiezo a culpabilizar por lo pasado o me empiezo a sentir mal respecto a las situaciones que viví. Incluso me empiezo a enojar porque no pude hacer nada o porque no actué antes. Y empezamos a buscar razones de situaciones que a lo mejor en ese momento pues no teníamos el conocimiento. Hay un llanto, a veces un llanto constante, a veces un llanto incluso que puede detonarse por la cuestión más mínima. Por ejemplo, estaba viendo una película y de repente empecé a llorar, o estaba platicando con una amiga o una amiga y me empecé a dar ganas a llorar, o alguien simplemente volteó y me dijo algo como, oye, qué bonita te ves, y con eso empecé a llorar. El llanto se vuelve algo descontrolado, pareciera que no hay una explicación lógica para él, y constantemente estoy en estos llantos donde no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar. Aparecen también la ansiedad, este miedo a la muerte, este miedo a veces a
es que qué voy a hacer, qué va a pasar, si esa persona me busca, si esa persona viene por mí, si de verdad va a terminar en prisión o ya nunca se va a volver a acercar. Y entonces empiezan a hacer muchas cosas en mi cabeza y empiezo a tener también esta ansiedad, a lo mejor se me cae el cabello, me muerdo mucho las uñas, no puedo estar quieto, no me puedo concentrar y toda la sintomatología de alguna otra cosa, estrés o todo se empieza a hacer presente. Hay una resistencia esto, sobre todo en la cuestión de la violencia física y sexual, hay una resistencia muy fuerte al contacto físico. ¿Por qué? Porque el contacto físico puede traer de vuelta esos recuerdos, son estos flashbacks acerca de la situación traumática y pueden desencadenar otra vez como este miedo, esta angustia, este estrés respecto a lo que se vivió. Puede haber pesadillas constantes, puede suceder que la persona todo el tiempo esté como hiperalerta y entonces durante la noche pues revive el suceso o no puede dormir o recuerda cosas o cualquier sonido le puede desencadenar en esta situación. Entonces se puede volver, esa es una de las características propias del estrés postraumático. La culpabilidad, es decir, me siento culpable, yo tuve la culpa, en este caso sobre todo en las cuestiones de violencia es muy común, es que yo lo debí de haber dejado, es que porque no me di cuenta antes, es que porque lo permití y no nos damos cuenta que el trasfondo de una situación como esta es mucho más complicado que solo buscar culpables. El fenómeno de la violencia es algo bastante complejo, tiene que ver con muchas cosas de la enseñanza, muchas cosas del manejo, del tipo de relaciones que hemos establecido, del tipo de lugar y sociedad en la que vivimos. Y no es tan sencillo como decir, pues no te dejes y ya. O como decimos a veces los psicólogos, así de, pues el estrés, la depresión no se cura echándole ganas. Tiene que ver con un proceso más complejo, al igual la violencia. No se deja de, déjalo amiga, o ya vete. No es tan simple. Tiene que ver una serie de factores, una serie de situaciones que se deben de cumplir para que la persona pueda salir de esta situación. Puede haber una parálisis, es decir, cuando estamos frente a situaciones de estrés, a veces creemos que lo más fácil es, pues salgo corriendo y ya, o le voy a pegar, o voy a actuar y así. Pero las personas a veces no nos damos cuenta que nuestras reacciones naturales pueden fallarnos, o sea, nuestra parte racional y emocional a veces en momentos de crisis no conectan y pues uno lo entiende. Pero a veces queremos o nos forzamos a ciertas situaciones. La parálisis, por ejemplo, es una reacción natural del miedo. Yo me paralizo porque siento que así me protejo. Hay quien sí sale corriendo y está bien, pero no es una reacción que podamos elegir. El cuerpo simplemente hace lo que considera que necesita en ese momento y no todas las veces podemos escoger cómo reaccionar. Entonces, a veces cuando decimos, qué persona tan mensa, no corrió y le iban a atropellar, oye, pues es que a lo mejor su sistema actuó diferente. Todo eso tiene que ver con un sistema de cómo funciona nuestro cerebro y no es como que, déjale, digo a mi cerebro que haga esto. Pues si eso fuera, yo creo que todos estaríamos en una mejor calidad de vida y en una mejor circunstancia. Y la somatización, es decir, empiezan a aparecer enfermedades u otras situaciones que nos van a llevar a pensar o a no pensar más bien en qué es lo que me está pasando. A lo mejor se me cae el cabello, tengo colitis nerviosa, hace mucho que tengo infecciones, me estoy enfermando constantemente de la garganta, pero no tiene que ver con estrés, eso tiene que ver con otras cosas. Entonces, no hacemos este match entre mi cuerpo y cómo está reaccionando ante las situaciones de estrés postraumático. El cuerpo siempre va a reflejar gran parte de lo que vive de manera interna. Entonces, pues lo lógico es que también nuestro cuerpo tenga estas reacciones, no sé, cutáneas o sobre enfermedades que nos detone de que algo que está pasando internamente no está bien. En los niños, por ejemplo, esto es muy común. O sea, muchas veces las situaciones o las enfermedades con los niños tienen que ver con, el niño de repente, ¿cómo será? El niño de repente empieza a enfermarse mucho de la gripa. Y no, pues es que ya lo llevamos al doctor, el doctor dice que no tiene nada,
y oye, es que el niño otra vez recayó, no, pero es que ya lo llevamos al doctor y ya le dieron tratamiento, se curó 2, 3 días y está bien. Oye, pero otra vez se volvió a enfermar y ya no sabemos qué hacer, no, pero es que, ¿cómo está la situación, por ejemplo, en casa? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en nuestras situaciones que nos están llevando a que este niño esté a lo mejor reviviendo situaciones que son desagradables y como no las puede hablar, no las puede decir, pues su cuerpo es el que termina reaccionando. El niño, siempre yo les digo a los papás y a las personas que atiendo, el niño no, su reacción de estrés no es igual a la nuestra. O sea, no es la misma reacción, no son los mismos factores estresores. Por ejemplo, a veces para un niño el cambio de escuela es muchísimo, o sea, es muy estresante. Y a lo mejor uno como adulto dice, ay, pues ¿qué tiene? Ay, pues sí tiene mucho que ver. Porque a veces yo lo disminuyo, pero realmente para él es todo un cambio desde sus amigos, desde su escuela, desde su uniforme. Y entonces a veces nosotros decimos, pues ¿de qué va a estar estresado si no tiene trabajo? Pues de muchas cosas, hasta de cómo aprende, hasta de si realmente está entendiendo lo que está viviendo, si está entendiendo las cosas que está viendo en la escuela. Hay niños que de verdad se estresan mucho porque sienten que no comprenden lo que está pasando. Y entonces se sienten tontos o sienten que no vale la pena. Y entonces nosotros pensamos de, ay, pues ¿qué tiene? O sea, pues que no pasa nada. Pues sí, pero en su mundo y en su cabeza es muy diferente. Y las cuestiones de violencia, pues también, para un niño son situaciones que no se sabe explicar, que no sabe entender y pues la mayoría de las veces lo vamos disminuyendo. Entonces existe este estrés postraumático cuando una persona, por ejemplo, estuvo viviendo o presenciando situaciones de violencia constante. Entonces puede ser una situación que se desencadene. Este padecimiento, cuando lo descubren por los sobrevivientes o las personas que regresan de la guerra, y pues imagínense, o sea, todo el día estar pensando ver gente muerta, matar personas, o sea, debe de ser muy, pues realmente muy desagradable. Entonces, cualquier situación que genera pues este miedo, pues nos puede regenerar esta sintomatología y creo que es algo que no deberíamos echar en saco roto porque creo que últimamente hemos todos, por lo menos yo me siento así de a veces, hemos presenciado situaciones muy desagradables. Yo no sé en su caso, pero por ejemplo una vez a mí me tocó ver morir a una persona y fue así como muy impactante. O sea, fue así de, ah, caray, ¿qué onda? Pues sí, estaba súper bien. Y a lo mejor es algo normal y todo, pero de todos modos, pues causa un impacto. O cuando vemos accidentes, ¿no? A mí también me ha tocado presenciar varios accidentes aquí en Durango, porque la gente, pues manejamos muy mal, la verdad. Y me tocó ver una vez un chavo en una moto y salió volando y no manches, fue así de, ah, caray, pues qué onda, ¿no? Y no me pasó a mí, o sea, no me pasó a mí, pero les he de admitir que duré también un tiempo así como de, y si ya no agarro el carro, y si mejor camino, pero pues todas estas cosas reviven esta parte sensible de nosotros. Entonces, creo que todo el tiempo estamos sometidos bajo estas instancias, incluso, o sea, yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí sí, ya el estar leyendo tanto y viendo tanto de las noticias del COVID, o sea, llegó un punto de verdad en el que yo ya estaba harta, bueno, todavía lo estoy, y digo, ok, sí entiendo, hay una enfermedad, ok, entiendo que es para informar a las personas de cuál es la situación actual, pero de verdad es cansado estar escuchando así como que puras desgracias y todo está mal y así, entonces también, por ejemplo, a mí me ha generado cierto estrés a veces el estar escuchando puras noticias catastróficas y he optado por decir, sabes que a veces la neta no, o sea, quiero escuchar otra cosa, no sé, música, una buena noticia o ver un video de risa a seguir escuchando estas situaciones. Entonces, sí vivimos bajo una sociedad muy estresante, vivimos con una sociedad en la que creo que ya hay cuestiones así como muy catastróficas a la vuelta de la esquina. Ya antes era, les digo, pues fue a la guerra quienes descubren esto, pero yo creo que ahorita, pues no lo sé, pero yo creo que la guerra ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. México cuando vivió su época de violencia organizacional y todo esto, pues también, o sea, yo recuerdo que era difícil ir a la escuela, era difícil salir de noche, la angustia de nuestros padres de dónde estás y a qué hora regresas, porque hubo balacera en tal lugar. Entonces, pues imagínense todas esas situaciones que hemos ido viviendo y que a lo mejor no hemos platicado con nadie,
o que ni siquiera hemos hecho así como que conscientes. Entonces, pues son cosas que debemos ir trabajando y a lo mejor pues verlas para una cuestión futura. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Bueno, pues algunos pueden tener pesadillas, este recuerdo repetitivo de la situación o el suceso. Buscamos evitar situaciones que recuerden el trauma, por ejemplo, visitar ciertos lugares. Como yo les decía, pues yo a veces quiero evitar manejar porque siento feo. O situaciones donde están esas personas, o situaciones en el horario, o no sé, algo que se parezca a cómo pasaron las cosas. Hay una reacción exagerada de los estímulos, por ejemplo, escucho un ruido y me asusto fácilmente, o alguien me toca y es como de, no, no me toques, o sea, ¿por qué me tocas? O incluso no, pienso que las personas están en contra de mí o esta situación. Hay una posibilidad de sufrir ansiedad y depresiones fuertes, es decir, la persona empieza a lo mejor hasta con ataques de pánico debido a esta situación, porque pues está constantemente alerta, no se siente seguro. Las depresiones a veces pues es por esta culpabilidad de la que les hablaba, de saber que no puedo hacer nada o de las mismas cosas que vi o presencié. En el comportamiento puede haber agitación, es decir, al respirar no logro respirar de manera adecuada. Hay irritabilidad, por todo me enojo, todo me molesta, reacciono muy feo, las personas me hablan y yo les contesto gritando. Puede haber un aislamiento social, es decir, evito estar en contacto con otras personas porque siento que me van a lastimar, me van a hacer daño y entonces evito salir lo más posible. Comportamientos autodestructivos, sobre todo, por ejemplo, en los varones, el alcohol, el ponerme en situaciones de riesgo, en los niños, en los adolescentes, el cutting, el estarse cortando, el estarse lastimando. En las mujeres somos más como de los autocuidados, el dejar que nos enfermemos y, no, yo al rato voy al doctor, no pasa nada. Empezamos a tener conductas autodestructivas también, dejamos de comer, dejamos de atendernos lo básico, pues de tener una vida por lo menos lo más, digamos, cotidiana posible. Hay una hipervigilancia, es decir, si voy en la calle nada más voy volteando para ver quién viene atrás de mí, quién es esa persona y qué está haciendo y por qué se mueve así, por qué me dice estas palabras y seguro me va a robar y seguro me va a hacer daño. Ya no confiamos en nadie o empieza a haber este deterioro en la confianza y una hostilidad, es como constantemente estoy como los gatitos así con las uñas desenvainadas porque siento que cualquier persona que se acerque se va a acercar con malas intenciones. Entonces, hay una reacción muy adversa de mi parte y entonces pues evito mejor salir, ¿no? Porque digo, pues, si me voy a confrontar con todo el mundo, pues yo mejor los evito. En la parte psicológica hay escena retrospectiva, es decir, repetimos una y otra vez el suceso, a veces con aromas, con olores, con sonidos. La ansiedad se vuelve intensa, es decir, todo el tiempo estoy con esta sensación de miedo, de muerte. Hay una desconfianza del medio en general, o sea, ya no confío en las personas, me da miedo subirme a un carro, me da miedo si fue, por ejemplo, un terremoto, híjole, no, me da miedo estar en un edificio y que suene la alerta sísmica. A mí nunca me ha pasado, de verdad si a alguien le ha pasado, dicen que son de las experiencias más feas. Pero pues imagínense, esta desconfianza hasta de dónde estás y cómo estás, con quién estás. Si por ejemplo es un suceso de violencia, pues yo tengo desconfianza a lo mejor de los hombres o tengo miedo a que cualquier persona que se me vaya a acercar me vaya a golpear o me vaya a lastimar. Este miedo constante acerca del medio, decir, bueno, ¿qué onda con el medio? A lo mejor si voy por allá, no, es que no quiero ir por allá porque me van a asaltar. No, no quiero ir con tal persona porque me va a hacer daño. No quiero me da mucho miedo tomar el coche porque ya una vez me accidenté con mi familia y la verdad es que no quiero volver a repetirlo. Y en el estado de ánimo, pues hay una pérdida de interés y placer por hacer las actividades, lo que yo les decía, así como que ya dejo de comer, ya no voy a hacer ejercicio, ya no hablo con mis amigos, el trabajo lo voy dejando poco a poco, a veces introspectivamente. Si tenía un hobby, pues lo abandono, digo, pues ya para qué, no tiene caso, o me da miedo y me causa angustia, entonces es como de no quiero enfrentarme a esa situación. Hay esta culpa y esta soledad, lo que yo les decía, empezamos a cuestionarnos mucho, ¿no? Por ejemplo, de, si fue la muerte por un accidente, es que si yo le hubiera hablado, si yo no le hubiera dejado que se fuera, es que si yo le hubiera dicho que se viniera a mi casa, él no estaría en ese lugar o ella no estaría en ese lugar.
la culpabilidad de, ay, es que no ayudé a mi familiar, a mi amiga o a no sé quién para que saliera de esta situación. Y entonces empezamos a achacarnos muchas cosas, cosas que realmente pues no nos van a ser muy útiles. Pero al final de cuentas empezamos a generar esta culpabilidad y pues esto nos hace todavía sentir más miedo, más angustia y creer que tuvimos el poder de tratar de, pues de cambiarlo. En el sueño pues puede aparecer el insomnio, que yo esté hasta altas horas de la noche y nomás no pueda pegar el ojo, y las pesadillas, despertarte como en esta angustia y despertarte a veces llorando, gritando, jadeando y de ser de manera introspectiva porque a lo mejor en el sueño estuviste reviviendo la situación. Entonces, pues es algo bastante desagradable. Igual el insomnio, de verdad se los digo, lo he visto mucho últimamente con todos y sí me preocupan. Que todo el mundo publica que se está desvelando mucho. Amigos, eso no es una buena señal. Algo malo está pasando. Los seres humanos, de verdad, el descanso es de las cosas más esenciales. Entonces, de verdad, chéquense. Creo que no estoy segura si es entre meme y meme, pero pues entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, si tienen problemas para dormir, de verdad deberían darse una revisada. Y también algo muy común ahí de este desapego emocional, ya no, por ejemplo, si tengo pareja, pues ya no muestro interés, ya es como que, ay, pues ahí está, los hijos igual, así como que, ay, pues ay, mi hijo, que ahí anda, pues está vivo todavía. Pero no hay este lazo, este apego, esta unión, esta convivencia. Y también hay muchísimos pensamientos no deseados, sobre todo pensamientos relacionados a la muerte, de es que me voy a morir, es que debí de haber hecho algo, o es que lo que hice estuvo muy mal, o cosas de este tipo. Entonces esto solamente nos genera más angustia, más miedo, y pues obviamente esto se va incrementando con el tiempo y pues puede desarrollar lo que yo les decía, ya llegar al grado de somatizar, por ejemplo, una enfermedad, una parálisis, una gastritis, una colitis, una, no sé, una infección en la garganta, en las vías, en el estómago, etcétera. Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta. O sea, creo que a veces hemos normalizado esta sintomatología y de verdad, viendo las cosas que han pasado, por ejemplo, en Durango últimamente, con el suicidio número 110, me parece, 105, creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. O sea, todos venimos también de una crisis que fue la crisis de la pandemia y a todos nos pegó. O sea, créeme que a todos nos pegó. A lo mejor a todos de diferente manera, pero a todos nos pegó. Entonces, no sé, a veces creo que pues echamos en saco roto nuestra propia salud mental y no deberíamos. Y de verdad, si alguien tiene alguno de estos síntomas, de estos signos o los detecta, por favor busquen apoyo, busquen ayuda, no se queden con eso, eh, o por lo menos busquen orientación para que las personas puedan estar atentas a su salud mental, porque de verdad es bien preocupante lo que está pasando en el estado y pues ver que realmente, o no sé si los duranguenses somos muy reacios a ir al psicólogo, o de verdad algo está fallando en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema como profesionales o como personas para no atender este tipo de cosas. Luego, bueno, ¿qué puedo hacer? Si yo detecto algo de esto, si yo detecto que tengo estos síntomas, que pasé por algo así, no sé, la muerte de un familiar, por ejemplo, la muerte de familiar por COVID puede considerarse una crisis muy fuerte por cómo se dieron las circunstancias, porque muchos no pudieron despedir a sus seres queridos como les hubiera gustado. Les digo, hemos tenido muchísimos accidentes aquí en Durango, muchísimos, o sea, automovilísticos, híjole, creo que ya vamos un chorro, carreteros, hemos tenido accidentes de personas, me parece ha habido también varios incendios, pues gracias a Dios con la lluvia no nos fue tan mal como el año que nos inundamos, pero imagínense, si hemos tenido como muchas situaciones, sí tuvimos, o me imagino que hubo personas que desgraciadamente, pues aunque fueron lluvias no tan graves, pues tuvieron que abandonar su casa porque a lo mejor su casa no resistió. Entonces todas estas cosas son crisis y son crisis que nos pueden llevar a una situación de estas. Las personas que perdieron su trabajo por la pandemia o que siguen sin trabajo,
las personas que han perdido la salud, que a lo mejor les dio el COVID y ya no quedaron igual. Todo eso son crisis y son crisis que debemos atender, porque a lo mejor son cosas que yo ya doy por sentadas, que, pues como quiera ya pasó, no tiene nada de malo. Pues sí, pero hay que realmente revisar si no hubo una situación o una afectación a nivel emocional. Las personas también que han perdido a alguien por cuestiones de delincuencia, porque por ahí también ha habido varios eventos delictivos graves. Entonces, sí tenemos que buscar ayuda, no hay que echarlo en saco rojo, no hay que acostumbrarnos a este tipo de cosas, porque no son normales, o sea, no son sanas, sino buscar herramientas que nos ayuden a enfrentarlas en caso de que fuese necesario, pero no es algo que deberíamos vivir de manera cotidiana. Y hay que buscar ayuda, o sea, no sé, siempre hay un amigo que sabe, un amigo que va a terapia. En Facebook hay muchísimos psicólogos, hay muchas redes de apoyo, grupos, por ejemplo, grupos feministas, grupos para personas con discapacidad. Durango, la verdad es que yo siento que tiene un poquito de todo, solo es cuestión de buscarlo, de buscar ese apoyo. Está el colegio de psicólogos, está la escuela de psicología, las instituciones gubernamentales, la cuestión privada. O sea, sí existe el apoyo y es cuestión solo de buscarlo y quitarnos este estigma acerca de la salud mental. O sea, yo creo que, yo no sé ustedes, pero pues lo más importante para mí soy yo y todo lo que soy yo. O sea, física, emocional, socialmente. Si yo estoy bien, puedo aportarle algo bueno a las personas que me rodean. Si no estoy bien, pues entonces, ¿qué caso tiene que esté como que viendo otras cosas si no estoy atendiendo como que lo más básico de mí? Entonces busquen el apoyo, busquen la ayuda, siempre de verdad hay alguien, a lo mejor, no sé, yo me acerco con mi doctor y mi doctor, gracias de verdad a los médicos que están haciendo también ya este esfuerzo de vaya al psicólogo, atiéndase, vaya al psiquiatra, y buscar este apoyo realmente. Si hay un amigo, siempre hay un amigo que sabe o conoce a un psicólogo, de verdad se los juro que sí. Y busquen ese apoyo. A lo mejor si no es con esa persona les puede orientar siempre con otra persona que les pueda ayudar o les pueda buscar esa alivio a su situación. En este caso, pues siempre se debe de buscar el apoyo o la atención desde la terapia y el medicamento. No hay que tenerle miedo a la cuestión psiquiátrica, pero sí hay que tener cuidado en el sentido de vayan con médicos que realmente estén certificados, que realmente sean psiquiatras también, porque por ahí me ha tocado ver a personas que nomás se toman las clonazepam como si fueran chochitos y no son chochitos. Que el médico haga una valoración adecuada a su situación, a su perfil, a su padecimiento. Y las terapias igual. La terapia que es un poco más recomendada para este tipo de situaciones es la terapia cognitivo-conductual, y existen otras variantes de esta, pero también hay pues abordajes desde otras corrientes que pueden ser muy útiles. Busquen a su terapeuta con el que se sientan cómodos, con el que se sientan a gusto. No todas las personas son para todos los terapeutas, entonces esto es como cuando buscamos ropa, pues hay mucha, pero hay que buscar la que nos guste, nos acomode y nos haga sentir a gusto. Les digo, existen muchas opciones, de verdad. Están las instituciones privadas, están las instituciones públicas, hay muchas asociaciones que tienen estos servicios, o chicas o chicos que trabajan en asociaciones y te pueden dirigir con alguien que a lo mejor colabore con ellos de manera directa o indirecta. Entonces, busquen este apoyo, no le tengan miedo. Yo les digo, esto es como si te duele la panza, pues tienes que ir al doctor y el doctor te va a dar una pastilla. Es lo mismo con los medicamentos psiquiátricos. Tu cerebro no está funcionando adecuadamente, necesitamos darle algo para que funcione adecuadamente. Necesitas también hablar sobre esto, verbalizar el hecho, verbalizar la crisis, buscar herramientas, generar técnicas que te ayuden a mejorar tu vida. Entonces, esto siempre va conectado. Si estás tomando medicamento psiquiátrico, casi es de ley, de cajón, que tienes que estar bajo un tratamiento psicoterapéutico. Igual de esto mismo exhorto a las personas a que acudan con personas que están capacitadas para esto. No todos los psicólogos dan terapia, no todas las personas están con las credenciales y las certificaciones para dar una terapia. Entonces búscalo. Les he dicho muchas veces, ustedes pueden solicitar, buscar el nombre de su psicólogo, su terapeuta, y ver si tiene, pues yo creo que como requisito mínimo la licenciatura, pero también ya en este tipo de cuestiones más especializadas,
lo que se pide pues es una maestría o un posgrado. Entonces, busquen siempre personas que sí sepan, dejen por favor las prácticas malas o dañinas, como el coaching, no sirve para nada. Busquen prácticas científicas, busquen personas preparadas, busquen profesionales que tengan su cédula profesional, su título profesional avalado por una institución que realmente esté avalada para avalar este tipo de cosas. Entonces, porque también me ha tocado ahorita ver personas que pues no tienen estas credenciales y sin embargo están ahí haciendo acompañamientos. No pongan su salud en manos de cualquiera. La red de apoyo, siempre tenemos que tener una red de apoyo, de verdad es algo creo que yo básico para cualquier situación. Tener amigos, tener a la familia, no tengan miedo de hablar de los padecimientos, de las situaciones. Créanme que todos estamos o todos hemos pasado por esto, por estas situaciones o algo parecido. Entonces es de humanos entendernos y buscar este apoyo. Y pues hablar sobre lo sucedido. Sé que es difícil, sé que es complicado, sobre todo si te pasó a ti, pero es parte del proceso que te va a ayudar a poder redactar una historia donde esta situación tenga otro contexto, donde puedas buscar herramientas que te ayuden a que mejore tu calidad de vida, donde vas a encontrar, créeme, uno siempre piensa que no, pero siempre hay personas que ya pasaron por esta situación y que nos pueden decir, mira, yo le hice así, yo hice esto, yo busqué esta ayuda, fui a tal lugar, y entonces no nos sentimos solos. Creo que ahorita nuestro problema es nos estamos aislando demasiado. Y sí, la soledad es bonita, la soledad es buena, nos conocemos muy bien, aprendemos a disfrutarnos, aprendemos a estar con nuestra propia personalidad, a buscar qué nos gusta, qué no nos gusta, a descubrirnos como seres humanos. Sí, es muy bonito, pero también necesitamos la parte social. Entonces, no se sientan solos, de verdad siempre hay una solución o hay una posibilidad de buscar una solución, solo es cuestión de buscarla. Entonces, pues de verdad espero que esta información les haya sido de utilidad. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Pues este tema da para mucho, la verdad. Podríamos hablar de muchas crisis y de muchas cosas, pero pues vamos a tratar de hacerlo un poco corto. Y pues igual, recordándoles, si nos pueden seguir, en Facebook estoy como psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz, donde estamos poniendo también información de este tipo, conferencias, algunas cuestiones sobre salud mental. Y por ahí también las entrevistas que hemos estado teniendo. Tuvimos nuestra primera entrevista de Conociendo Ando con nuestra nutrióloga, que nos habló acerca de la importancia de la nutrición, sobre todo la nutrición deportiva. Pero pues también atiéndanse en ese sentido. Tuvimos a Gladys Centeno donde nos platicó acerca de lo que trataba la terapia familiar, que yo creo que ahorita también es un recurso que necesitamos utilizar. De verdad, no le tengan miedo a las familias a asistir a una terapia. Es más complicado y más caro estar manteniendo problemas. Ir a una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones o 6 sesiones y sentarse a platicar de lo que está pasando dentro de mi entorno. Entonces, piénsenlo. A veces por nuestra huevonada y decidez o nuestro miedo a afrontar las cosas, hacemos que las situaciones se vuelvan más complejas. Entonces también tuvimos por ahí al psicólogo, tuvimos al psicólogo Mario, que nos estuvo platicando acerca de la importancia de las denuncias en casos de violencia, sobre todo violencia sexual o violencia física. Y pues invitar también a las personas a que cambiemos esta cultura acerca de las cuestiones delictivas, es decir, pues que aprendamos a hacer buenos acompañamientos también con esta situación que es bastante grave, que es la violencia contra las mujeres, y pues buscar herramientas que nos sean útiles y entender el problema desde su raíz. Y pues el día de mañana vamos a tener la entrevista de este mes. Y vamos a tener ahí a una querida amiga y colega, psicóloga, Cristina, que nos va a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, porque creo que también es un tema que o hemos olvidado o no hemos puesto suficiente atención. Les recordamos también si nos pueden seguir en Instagram, donde estamos generalmente poniendo las cuestiones de la información de los en vivos y de las entrevistas. En YouTube va a estar la entrevista completa y esta información también para quien lo quiera volver a ver o quiera compartirlo con alguien.
En Spotify tenemos las psicocaps, que son pequeñas cápsulas de información que salen todos los viernes a las 9 de la mañana, que son de temas que pueden ser útiles, no te lleva mucho tiempo escucharla y que también te puede servir ya sea para ti o para una persona que conozcas. Y en TikTok también estamos como Crecemos y ahí compartimos algunas cuestiones o reflexiones, sobre todo encaminadas al tema de violencia. Entonces, espero que puedan seguirnos, puedan estar ahí, compartir la información, igual compartir las redes. Les agradezco muchísimo, muchísimo los comentarios que he recibido de las diferentes cosas que hemos hecho y me siento muy contenta y pues espero que nos veamos en el episodio de agosto. Cualquier cosa, duda, pregunta, ya saben, con toda la confianza, ya sea aquí a Facebook o a alguna de las redes. Y recuerden, o sea, no se encasillen en los problemas. De verdad busquen la ayuda, busquen el apoyo. Es más difícil estar lidiando con esto solo o sola y mejor buscar una solución. Tenemos muchos problemas sociales, sobre todo aquí en el estado de Durango, que de verdad necesitan con urgencia ser resueltos, y el tema de salud mental para mí ahorita en este momento es exageradamente primordial. Entonces vamos a tratar de hacer que más personas estén conscientes también de esta situación. En otros estados también, la verdad es que el país no está para menos, pero que busquemos sensibilizar a las demás y a nosotros mismos acerca de este problema. Entonces les agradezco mucho y espero mañana estén al pendiente acerca de nuestra entrevista con nuestra psicóloga invitada, y pues que puedan revisar también el resto de la información. De verdad les agradezco mucho, que tengan un excelentísimo jueves y nos vemos pronto.